El día de hoy vamos a tratar un tema de mucha actualidad, como son todos los temas que tratamos siempre en las predicaciones, pero tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en nuestros días, porque en estos días que estamos saturados de información, que estamos saturados de gente que da opiniones sobre temas, no sé si se han dado cuenta, pero ahora resulta que hay mucha gente que es experta en muchos temas. Y podemos leer tanto en redes sociales como en correos opiniones de gente que se dice con autoridad para tratar un tema. Pero lo curioso de esto es que siempre hay otra persona que tiene otra opinión y que se dice tener la autoridad de esta opinión. Hay mucha confusión en el mundo. Mientras más información tenemos, creo que más confusión se genera. Para toda opinión de un experto existe otro experto que viene y lo contradice. Y esto no es nuevo, porque quienes tuvimos la oportunidad de estudiar filosofía por ahí en la preparatoria, algunos en la universidad, recordamos aquellas teorías de los filósofos griegos en los que está basada supuestamente el conocimiento de Occidente en estos filósofos. Pues encontramos que alguien salía con una teoría que parecía pues muy bien, y luego venía otro filósofo y lo contradecía, y luego venía otro y tenía una tercera opinión, y entre todos no se ponían de acuerdo. Y esto es normal, mientras no consideren aquel que es la verdad. Y ese es el mensaje que hoy vamos a revisar. Es difícil encontrar la verdad entre tanta confusión. Es difícil centrarnos en la verdad cuando estamos nosotros queriendo buscar para todos lados a alguien que nos dé una opinión acertada. Y vemos cómo los que se dicen líderes pues realmente no lo son. Hay una crisis de liderazgos en el mundo y vemos cómo cada persona está buscando sus intereses personales y opina de acuerdo a sus intereses personales. Pero debemos recordar algo que es muy importante. Hay alguien que dijo ser la verdad. No únicamente conocer la verdad, sino ser la verdad. Y eso es muy importante, que alguien hable de la verdad, pero más aún que afirme ser la verdad, es sumamente importante. Y esa persona es Jesús. Y Jesús no solo declara ser la verdad, sino que también afirma ser la vida misma y el camino único que se debe seguir para llegar a Dios. En Juan 14:6, el Señor Jesucristo declara: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es una declaración muy importante a tener en cuenta. ¿Buscas tú la verdad? Cuando nosotros estamos realmente deseando conocer lo que es verdadero, el Señor nos da la pauta, la información que necesitamos para encontrar la verdad. Por eso es muy importante que en lugar de andar buscando personas que fallan, opiniones de personas que luego tienen una opinión en contra, religiones dirigidas por hombres que también fallan y que son pecadores al igual que todos, el mensaje del día de hoy tiene una frase muy particular y contundente: fija tus ojos en Cristo. Así de sencillo, fija tus ojos en Cristo. Y vamos a ver al menos tres razones que vamos a revisar el día de hoy de por qué es importante que fijemos nuestros ojos en Cristo. Y la primera y más importante es porque en Él tendrás la salvación. Si tú fijas los ojos en Cristo, en Él tendrás la salvación. Los versículos 14 y 16 del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y esto habla de una anécdota que había tenido, de un hecho que había ocurrido en el desierto cuando Israel vagaba por ahí. Y en un momento determinado empezaron a sufrir el ataque de serpientes ardientes. Y Dios les da una solución muy importante. Vamos a leer ese pasaje en el libro de Números, el capítulo 21 de Números, del 1 al 9, para recordar a qué se está refiriendo en esta porción de la Escritura el Señor cuando dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Vamos a quedarnos con esa idea. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y vamos a leer la historia de esa serpiente. Dice:
Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Voy a hacer aquí una pausa para que recordemos esto que continuamente nos menciona la Escritura. Tenemos al pueblo de Israel recibiendo grandes bendiciones de Dios, grandes victorias del Señor, y de repente se empiezan a perder. Olvidan las bendiciones que han tenido y empiezan a murmurar, y en este caso a murmurar en contra de Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que murmuramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. A ver, ¿tienen fastidio de este pan tan liviano? Acaban de decir que no hay pan ni agua. Entonces están mintiendo. Si leemos todo el libro completo, nos vamos a dar cuenta de que en todos los momentos de este andar por el desierto de Israel, Dios estuvo con ellos guiándolos, y Dios los estuvo proveyendo de todo lo que necesitaban. En este caso, al que llaman el pan liviano, era el maná que descendía todos los días del cielo de una manera divina, de una manera sobrenatural, para alimentarlos, y que tenía todos los nutrientes para que ellos pudieran salir adelante. Y el agua nunca les faltó. En los momentos en que ellos tuvieron necesidad de agua y que clamaron a Dios, el Señor les dio agua y les dio a través de ello también una enseñanza, de tal manera que lo que están diciendo aquí es falso, es una acusación falsa en contra de Dios. Y dice el versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Eran muy conscientes de su pecado. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Esta era una constante en Israel. Se rebelaban contra Dios, murmuraban contra él, pecaban y luego venían en arrepentimiento hacia él. Y decían a Moisés que orara por el pueblo. Y siempre, en su infinita misericordia, siempre Dios respondió a las peticiones de Israel. Y dijo Jehová a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Fíjense qué hecho tan extraordinario. En medio de la rebelión, Israel ora por una solución a Dios. Y cuando nosotros oramos al Señor, porque recordemos que esto nos representa a nosotros mismos también. Cuando nosotros oramos al Señor, estamos pidiendo algo a veces muy específico que queramos que sea de tal manera. Sin embargo, Dios siempre hace las cosas de una manera que es mejor para nosotros. Aquí les proveyó de una solución, pero de una solución que iba a establecer un tipo, una representación, en este caso de la salvación por medio de Jesús, y ahorita lo vamos a explicar. Pero nos representa también en el sentido de que, como se mencionaba ahorita en algunos de los testimonios, cuando estamos muy bien, cuando las cosas van bien, pues solemos estar agradecidos con Dios. Cuando vienen problemas, de repente empezamos a dudar, quitamos nuestra vista del Señor y empezamos a buscar soluciones en nuestras fuerzas o en otras personas, y a veces podemos caer en rebeldía incluso con el Señor, como lo hacía Israel. Esto no es algo nuevo, pero debemos aprender de ello. Pero el hecho más importante es establecer este tipo, esta representación de la salvación eterna en Cristo Jesús. El Señor pudo haber provisto muchas formas de solución, diferentes, pero no les dijo: acudan a Moisés,
los que sean picados por la serpiente. No les dijo, aplíquense este medicamento especial que van a encontrar y eso los va a sanar inmediatamente. No les dio alguna solución de esta naturaleza, les dio una solución muy difícil de creer, muy difícil de aceptar, sobre todo para una persona que se encuentra en una situación tan difícil como recibir una mordida de serpientes venenosas que ellos habían visto cómo mataban a otras personas. En cuanto los mordían, morían estas personas. Entonces era una situación complicada de creer, como yo nada más tengo que voltear allá y así voy a ser salvado. Ahorita escuchábamos un testimonio, ¿no?, de una situación de emergencia en la que una persona escucha algunos balazos demasiado cerca, y quienes hemos estado en esas situaciones sabemos que eso produce pues mucho temor. ¿Y qué es lo que hacemos? La gente reacciona de manera diferente en situaciones de peligro. La mayoría salimos corriendo, ¿no? Hay algunas personas que se quedan trabadas, que no se pueden mover. Hay otras personas que caen en histeria. Reaccionamos de diferentes maneras. ¿Cómo reaccionarías tú en un momento determinado que una serpiente venenosa, tan venenosa como esta, que eran llamadas serpientes ardientes, te mordiera? Lo único que ellos tenían que hacer, en lugar de salir corriendo a buscar algún medicamento propio, era voltear a ver el asta que había sido creada para que ellos fueran sanados. Lo que el Señor les estaba enseñando una vez más, porque lo había hecho en diversas ocasiones, era que debían de confiar plenamente en Él y que podían salvarse simplemente teniendo confianza en su palabra, confianza en lo que Él les había dicho. Y Él les había dicho que el que fuera mordido y viera a la serpiente iba a ser sanado. Es una sanación por fe, y es una representación del Señor Jesús, como nos lo aclara el versículo que leímos en Juan 3, 14, 16. Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nada de lo que nos dice la palabra de Dios es casualidad. Nada es ocioso, nada está de más. El Señor en todo el Antiguo Testamento da muchos tipos y representaciones de Jesús y de la manera en que nos va a salvar de una forma definitiva. Lo único que estas personas tenían que hacer era fijar sus ojos en esa serpiente hecha de bronce y que estaba en un asta, representando al Señor Jesucristo. Dice, así es, representando, el sacrificio del Señor Jesucristo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de la fe y está hablando de la salvación por fe. Todo aquel que en Él cree. Es muy claro y muy sencillo de entender el mensaje de Dios en su palabra. Y el énfasis que vemos es que Jesús y solo Él es lo más importante en la palabra de Dios. Es el mensaje central, porque por medio de Él tenemos la salvación. Desde siempre podemos ver cómo el hombre se ha hecho imágenes para adorar. Y era una de las cosas importantes también a ser consideradas. En este momento el Señor les dice que voltearan a ver a esta serpiente, y después recuerda, aquella era una representación de la manera en que Jesucristo, al morir en la cruz, iba a pagar por todos los pecados del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ser salvados? Si tú, amigo, amiga que nos estás escuchando, no has recibido el perdón de Dios, lo puedes hacer esta misma mañana al recibir el sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque en la cruz Jesucristo pagó por tus pecados y por los míos. Y este es el mensaje tan importante que Dios está representando desde aquellos tiempos. Voltea a ver a Jesús, fija tus ojos en Él, pídele perdón, haz tuyo el sacrificio suyo en la cruz y Él te perdonará. Pero esta imagen representa el sacrificio efectivamente de Jesús, pero no lo representa a Él, porque Jesús bajó de la cruz, fue enterrado y resucitó al tercer día. Y después de resucitar apareció a sus discípulos y después fue a la diestra del Padre,
De tal manera pues que esto representa el sacrificio de Jesús, pero no lo representa a Él. Jesús está a la diestra del Padre en este momento, abogando por todos aquellos que hemos creído en Él. Y este es un punto muy importante, porque siempre hemos visto que el hombre tiende también a hacerse imágenes o a hacerse ídolos a los cuales adora. Y esto es algo interesante, porque de todo el hombre se hace un ídolo. Vemos en nuestro tiempo gente que sigue adorando ídolos y no lo reconoce y no lo acepta. Pero nosotros debemos de fijar única y exclusivamente los ojos en Jesús y en nadie más. Vemos cómo el mismo pueblo de Israel a lo largo de los años pasaron siglos y cayó en innumerables ocasiones en esta adoración. Pero aún esta representación de la crucifixión de Jesucristo fue motivo de adoración de los israelitas, como vemos en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 18, versículo 4. Voy a leer desde el 1 al 4. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Neustán quiere decir cosa de cobre o de bronce. Entonces, este joven, que muy joven empezó a reinar sobre Judá, que hizo lo recto, tuvo entendimiento para hacer lo recto delante del Señor, destruyó los lugares altos dedicados a dioses ajenos, en los que se había convertido de alguna manera tanto el pueblo de Israel como de Judá, y quebró las imágenes. Pero sobre todo es de llamar la atención que aún en esta época habían pasado siglos, ellos estaban adorando aquella serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto para que fuera una representación del Señor Jesucristo. Es decir, en lugar de tener claro el mensaje, en lugar de entender todo lo que el Señor les había enseñado en la palabra de Dios, que no se hicieran imagen de nada que hubiera ni siquiera en el cielo ni en la tierra, que no se hicieran imagen de nada, ellos continuaban con esta costumbre. Y esta enseñanza tan maravillosa de que la salvación es por fe y de que el Señor Jesucristo los había salvado por fe en el desierto, ellos la estaban deshaciendo, ahora adorando esta cosa de bronce que no tenía ningún valor. Simplemente era una representación. Así como puso Dios esta asta con la serpiente de bronce, pudo haber puesto cualquier cosa, pero Él tenía un propósito muy específico. Por eso puso la serpiente de bronce como una representación. El Señor había sido muy claro en las enseñanzas de Israel y lo es muy claro a las enseñanzas de toda la humanidad. En Números 20, del 1 al 6 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense qué claro es Dios en sus enseñanzas. Y hoy en día vemos infinidad de gente que supuestamente en el nombre de Dios adoran imágenes, adoran representaciones
que ellos dicen ser representaciones de cosas que pueda haber en el cielo, cuando el Señor dijo con toda claridad: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. El Señor no cambia. Su palabra es para siempre, sus principios son para siempre, son eternos. Y es el hombre el que los distorsiona, y Satanás, que ha dado también este giro para que mucha gente sea confundida y sea engañada. Por eso, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del Señor Jesús, siempre recomendamos: ve a la fuente. No escuches nada más a los hombres, no escuches las opiniones de gente que no conoce la única fuente, que es la Biblia, la palabra de Dios que Él dejó para que nosotros pudiéramos conocerle. Por medio de las cosas creadas, por medio de la creación, nosotros podemos entender que hay un Dios creador, pero por medio de la Biblia, ese Dios creador se nos revela y nos da instrucciones muy claras y muy precisas de cómo podemos nosotros ser salvados, por qué debemos ser salvados y cuál va a ser nuestro destino eterno. Dios es muy claro en sus preceptos, y se necesitaría ser o muy necio o muy ciego para no verlo, como dijo el Señor: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, o es la gente muy necia o está cegada por Satanás, porque Satanás es el Dios de este siglo que se menciona, el cual cegó el entendimiento de la gente. ¿Cuál es la solución de todo esto? Zafarse de cualquier situación religiosa, de cualquier cosa que me esté jalando, y fijar los ojos en Cristo. Él es el único que me va a encaminar hacia el Padre, y es el único que me va a poder dar la salvación, y es el único que me va a poder guiar. Este pasaje que leímos se encuentra en 2 Corintios 4, el 3 y 4. Fija tus ojos en Cristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario, al cual Él se encaminó pudiendo evitarlo. Lo hizo de una manera voluntaria, lo hizo con un propósito, lo hizo sabiendo lo que iba a enfrentar, lo hizo plenamente consciente, y lo hizo por amor a ti y a mí, para pagar por nuestros pecados. Fija tus ojos en Cristo, porque es el único que nos brinda la salvación. En segundo lugar, fija tus ojos en Cristo, porque Él te da la victoria. Cristo te da la victoria en las dificultades y en cualquier circunstancia que puedas estar pasando. Mateo 14, del 25 al 31, nos cuenta una hermosa historia acerca de Jesús, que trae una gran enseñanza a nuestras vidas. La enseñanza es que mirando fijamente a Jesús, tomándonos de su mano, podremos pasar por encima de cualquier dificultad o prueba que venga a nuestras vidas, a pesar de las circunstancias que nos rodeen, por lo terribles que éstas puedan ser. Y leemos entonces en Mateo 14, 25 al 31. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor nos invita a vivir una vida de confianza plena en Él. Una confianza que nos hará capaces de sobrepasar cualquier obstáculo que se nos presente. Él quiere que tomemos su mano y mantengamos los ojos fijos en Él para salir adelante. Es interesante ver lo que sucede con Pedro.
El pasaje dice que Pedro avanzaba. Dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba, ¿cuánto anduvo Pedro? Un paso, 2 pasos, no lo sé, pero dice, andaba sobre las aguas. Pero de repente se fijó en las circunstancias. Dejó de ver a Jesús y vio que hacía mucho viento y vio que era peligroso y vio que podía caer y se empezó a hundir. Pedro tenía un ferviente deseo de ser como su maestro, de ser guiado por él, pero tuvo un momento de debilidad. Volteó a ver a su alrededor, las circunstancias que parecían invencibles, enormes, como los gigantes que vio Israel en Canaán, que le impidieron en la primera ocasión entrar a la tierra prometida. Todo parecía difícil, tan peligroso, tan amenazante. Jesús te dice, mírame a mí, tómate de mi mano. La salvación y la vida del creyente es por fe. Igual como ellos estuvieron dudosos cuando los 12 espías vieron que había gigantes en la tierra que Dios les había prometido y salieron huyendo de ahí, en lugar de dar el paso de fe y tomar las tierras como 40 años después lo hicieron, también con ejércitos numerosos que los superaban en números y armamento, y sin embargo el Señor les dio la tierra como había prometido. En esa ocasión las circunstancias pudieron más que ellos. Fija tus ojos en Cristo para que las circunstancias no te dominen. Él quiere tomarte de su mano y sacarte adelante de cualquier circunstancia. Jesús dice, mírame a mí y toma de mi mano. No mires alrededor, no mires las circunstancias. Pedro logra dar unos pasos, pero al final cae. Dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al ver el fuerte viento. Evidentemente que el Señor tenía poder sobre los vientos, poder sobre los mares, como lo demostró también en ocasiones que nos narran también los evangelios. Sin embargo, cuando nosotros descuidamos en nuestra vida el estar siguiendo a Cristo, viéndole a Él, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo su ejemplo, solemos perdernos, asustarnos de cosas y gigantes que parecen enormes, pero que para Él no son nada. El Señor le recalca su problema, que viene a ser la enseñanza para nosotros. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a mí lo que me llama la atención es ese deseo ferviente. Pedro tan fervoroso que era, siempre tan audaz, tan avesado, que siempre él, en cuanto el Señor decía algo, él saltaba y se proponía como voluntario. Era una persona muy entusiasta. Pedro, con todo y la poca fe de la que le acusa el Señor y que le dice que por qué dudaste, dio un par de pasos en el agua. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿seré yo capaz de tener al menos la fe que tuvo Pedro y que el Señor la califica de poca fe? ¿Cómo andamos en nuestra fe? ¿Cómo andamos en nuestra confianza al Señor? ¿Seremos capaces de pasar por cualquier circunstancia, y vaya que hay circunstancias difíciles, confiando plenamente en Él, únicamente tomándonos de su mano? Él nos dice que así será. Si empezamos a ver las circunstancias, a voltear, pensaremos que es imposible, pero el Señor todo lo hace posible. Yo mismo les decía que ayer por la tarde, anoche, si me hubiera detenido a ver las circunstancias, hubiera dicho, no es posible que pueda cumplirse el que yo pueda estar ahí. Pero no está en mí, está en el Señor. Él es el que hace las cosas, y gracias a Dios Él no detuvo mi mirada en las circunstancias. Y yo, meditando en este pasaje de la Escritura, tenía muy clara la confianza que debía tener en Él para salir adelante, salir victorioso de cualquier circunstancia, de salud, de cansancio, de cualquier cosa que puedan ustedes estar pasando. El Señor nos saca adelante. Caminar por fe es una de las más grandes bendiciones que tiene el creyente. Caminar por fe, con los ojos puestos en Jesús. Saber que se encuentra Él siempre acompañándonos.
confiados en lo que dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ojo, Él prometió estar con nosotros todos los días, pero también nos pidió que hiciéramos su voluntad, que predicáramos el evangelio a otras personas, a personas de todas las naciones. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos acompaña, el Señor nos saca adelante. Hemos visto testimonios grandes de los apóstoles, hemos visto grandes testimonios de Pablo, como el Señor los sacaba adelante de naufragios, de picaduras de serpientes, de muchas situaciones muy complicadas, pero siempre seguían firmes haciendo la voluntad del Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero también nos pide que cumplamos su voluntad de predicar a personas de todas las naciones la salvación. Fija tus ojos en Cristo. Él te dará victoria sobre cualquier circunstancia, pero sobre todo cuando te encuentres haciendo su voluntad, que es lo más agradable para Él. En tercer lugar, fija tus ojos en Cristo, porque su ejemplo te dará aliento. Fija tus ojos en Cristo, porque su ejemplo te dará aliento. En el capítulo 12 de Hebreos podemos leer en los versículos del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros tenemos la promesa de que el Señor nos acompaña siempre, pero cuando tenemos los ojos fijos en Él, podemos aprender también de su ejemplo y de su forma de obrar. El Señor es salvación para nosotros, es un guía, un compañero amoroso, pero también es un ejemplo de cómo debemos obrar delante de Dios. Dice que debemos de tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al Señor Jesucristo la Biblia lo señala como el autor de la vida, en Hechos 3:15, y aquí lo nombra el autor y consumador de la fe. Es el origen, la causa y la razón de la fe. Por eso nosotros debemos de tener nuestra mirada fija en Él, depositando en Él toda nuestra confianza, observando su vida, todo lo que hizo. Anímate con su ejemplo, inspírate en Él día a día. No hemos pasado por nada que se le parezca a lo que Él padeció, y aún así Él permaneció firme y fiel a Dios Padre. Seamos de un mismo sentir con Él, como Dios nos dice en Efesios 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjense, dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Realmente Él estaba en la gloria de Dios. Él era uno con Dios. Él no tenía ninguna necesidad. Él no tenía ninguna necesidad de venir y humillarse y ser hombre. Y luego, siendo hombre, humillarse para ser señalado como un criminal. Y después de ser injuriado, golpeado, maltratado, falsamente acusado, ser muerto
y ser muerto en la peor de las muertes que existía, la muerte que ponía un ejemplo de los peores criminales en la muerte de cruz, que aparte era muy salvaje y por eso era para los peores delincuentes, porque se buscaba que fuera un ejemplo que otros trataran de no llevar a cabo las acciones que ellos habían llevado. Era una muerte dolorosa, cruel, pero por demás injusta en el caso del Señor Jesús. Y Él lo sabía. Desde que Él vino, Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía todo el martirio que iba a padecer. Él sabía que en un momento determinado de estar colgado en la cruz, pero sobre todo sabía que iba a ser separado del Padre para cargar con nuestros pecados y poder pagar por ellos. Y eso era lo más difícil y lo más doloroso para Él. Por eso el Señor oraba que si había alguna otra forma de hacerlo, se pudiera hacer, porque Él no se quería separar del Padre. Él había estado por la eternidad con Dios Padre y en un momento determinado era necesario que se separaran para que el pecado pudiera depositarse en Él y Él pudiera pagar por el pecado. Y como Dios no se relaciona con el pecado, no podía estar con Él en ese momento. Fue el momento más difícil que Él pudo padecer. Sin embargo, lo hizo en plena obediencia por amor a nosotros y por amor también a todos aquellos que no le han recibido y que tristemente van a pasar una eternidad en el infierno. También pagó por sus pecados, pagó por los pecados de todos. Estando en esa condición, minimizado como hombre, aún así se humilló con un pensamiento y una actitud de mansedumbre ante la injusticia y el maltrato, hasta perecer en la muerte, y no una muerte cualquiera, sino la muerte más cruel, la muerte en la cruz. Si observamos detenidamente la vida del Señor Jesucristo, encontramos que no existe un mejor ejemplo que nosotros podamos tener de obediencia, de constancia, de santidad. Y la pregunta que debemos hacernos cuando enfrentemos cualquier circunstancia que nos ayude a seguir adelante es: ¿qué haría el Señor Jesucristo en esta situación? ¿Qué haría el Señor Jesús si Él se enfrentara a esta circunstancia? ¿Estaría platicando con estas personas? ¿Estaría en este ambiente desagradable? ¿Estaría permitiendo que se blasfemara a Dios? ¿Qué haría el Señor Jesús? Es una pregunta muy importante que te puedes hacer en cada circunstancia de tu vida, para que su ejemplo y su accionar puedan animarte a ti para seguirle, tomarse de tu mano y hacer las cosas como Él las haría. Fija tus ojos en Cristo. No hallarás en nadie mayor inspiración para vivir una vida consagrada a Dios. Te encontrarás siempre motivado por su gran ejemplo cuando estés analizando cada uno de los hechos de su maravillosa vida. Pero además, su vida te alentará a alejarte del pecado, de las malas compañías, de todos aquellos de quienes quieren tropezarte. No hay mejor manera de guardarte del mal que fijar tus ojos en Cristo y seguir su ejemplo. En conclusión, fija tus ojos en Cristo, porque en Él tendrás la salvación si es que aún no la tienes. Y yo te invito, amigo, amiga que nos estás escuchando, hoy es el día de salvación. No hay una mejor decisión que puedas hacer que recibir a Cristo como tu Salvador, como quien pagó por tus pecados para que puedas restablecer una relación con Dios íntima como de un hijo, como la que Él tiene con Jesús. Fija tus ojos en Cristo porque Él te da la victoria en las dificultades. Dios mismo, el Señor Jesús, te quiere acompañar todos los días de tu vida, tomándote de tu mano. No te sueltes de Él. Fija los ojos en Él y Él te acompañará en cualquier circunstancia, por difícil que creas que pueda ser. Fija tus ojos en Cristo porque su ejemplo te alienta. No hay mejor ejemplo que nosotros podamos tener de vida que la del Señor Jesucristo. Su obediencia y dedicación es un ejemplo invaluable y es una inspiración que para todos los que en Él creemos es sumamente valioso y un modelo a seguir en nuestra vida. Espero en el Señor que Él los bendiga. Gracias.